Casa Editorial Lo que Importa y Movie presentan El Estado del Arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, Paulina Urrutia, Sin Miedo. Paulina Urrutia expone y reflexiona con la convicción de que nombrar las cosas es el primer acto político. Actriz desde los 18 años, inolvidables son sus personajes de Sor Teresa de los Andes, Doris Machuca y Sarita Mellafe, una de las villanas más recordadas de la televisión chilena. Dirigente sindical, ministra del Consejo Nacional de las Culturas y el Arte en el primer gobierno de Michelle Bachelet, directora del Teatro Camilo Enríquez y hoy parte del directorio del Teatro Municipal de Santiago. Lleva décadas defendiendo lo mismo desde distintos lugares, que el arte no es un privilegio y que los trabajadores de la cultura son trabajadores y que siempre hay que seguir aunque cueste. En un inicio, Paulina no estaba convencida en compartir y hacer público el Alzheimer de su marido Augusto Góngora en La memoria infinita de Maite Alberdi, pero entendió que la película podía quitar las barreras del miedo, de hablar de ciertas cosas. Esta carta de amor personal hizo colectiva la pérdida, el duelo, transformó la intimidad de un día a día en un testimonio de nuestra historia reciente y en la importancia de reivindicar siempre la memoria. Sin miedo, sin tabú, también hizo público su diagnóstico de cáncer y cada fase del tratamiento. Volver al teatro ha sido una inyección de vida absoluta, dijo. La pasión por actuar y por comunicar está intacta. Y no vuelve con cualquier texto. Los Invasores, de Egon Wolf, se estrenó en el año 1963 con la dirección de Víctor Jara. Una familia burguesa entra en pánico cuando los marginados cruzan la puerta de su casa. El miedo no viene de afuera, viene de adentro. Es el terror a perder lo que se cree merecer. El hombre se mueve por temores y miedos, escribió Wolf. Esa obra tiene 60 años y, como ocurre con los clásicos, sigue siendo un diagnóstico exacto de la actualidad. Paulina Urrutia también lleva décadas defendiendo su oficio, explicando que el arte no es esta posición de privilegio, pero que los proyectos no se construyen solo de la imaginación. Se necesita infraestructura, instituciones, presupuesto, pero sobre todo la convicción de que estas ideas tienen que hacerle sentido a todos, que atraviesen los gobiernos, que se vuelvan infinitas. Bienvenida, Paulina Urrutia, al Estado del Arte. Nuestra alianza con Movie trae lo mejor del cine nacional. Movie es la plataforma definitiva para los amantes del gran cine y ya se estrenó La misteriosa mirada del flamenco. Esta ovacionada película chilena de Diego Céspedes, además protagonista de nuestro primer capítulo en el Estado del Arte. No te la pierdas y si aún no tienes Movie, recuerda. No te preocupes, nosotros tenemos la solución. Si entras a movie.com/El Estado del Arte, te llevas 60 días de prueba gratis. Así que hay un sinfín de títulos para poder disfrutar. También conversamos con Matías Catalán en la última edición, en el último episodio de este espacio. Así que aprovechen esta tremenda alianza que tenemos con Movie. Paulina Urrutia, qué gusto, qué placer, qué honor tenerte con nosotros en el Estado del Arte. Te vengo persiguiendo hace mucho rato, así que te agradezco esta posibilidad y me gusta que además sea en el contexto de una obra tan fundamental para nuestro país como es Los Invasores, que te tiene por estos días luciendo todo tu oficio y todos tus años y toda tu experiencia. Muy agradecida por la invitación, contentísima de conversar contigo de nuevo y además en esta nueva casa, lo encuentro lo más entretenido que hay, cercano, una conversación más cálida, más de tú a tú. Sí, que es un poco lo que buscamos en este espacio y la idea es como reflexionar y de vuelta al teatro, a este clásico de los años 60 que fue montado por Víctor Jara, Egon Wolf, que además entiendo también fue tu profesor, ¿no? Sí, fue mi maestro en Fue tu realidad. maestro.
El teatro siempre tiene algo tan generoso conmigo. Yo he vivido momentos muy especiales como, por ejemplo, haber sido ministra durante 4 años. Hasta el día de hoy he sido la persona que más he resistido en ese cargo. Y Eres la única que hizo el periodo completo. la única hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y claro, entonces en ese momento recuerdo que una vez me encontré con un amigo cuando ya estábamos a punto de terminar el proceso y recuerdo que me senté con él a almorzar, así, y me puse a llorar como monito animado, así dije, y me dijo, ¿pero qué te pasa? Porque le dio como mucha vergüenza, dijo. Dios mío, ¿qué le pasa a esta señora? Y yo le dije, yo creo que no voy a actuar nunca más. Era un miedo que tenía, porque claro, uno, bueno, pasa tanto tiempo. Y nada, pues después de eso volví, hice nada menos que El amante fascista Sí. ese mismo año. Entonces, claro, el teatro ha sido muy generoso conmigo y ha pasado harto tiempo entre la enfermedad de Augusto y luego mi propia enfermedad. Y volvimos hace nada con Proyecto Villa en el GAM, que fue un remontaje, y el estreno de esta obra, que también es muy nuevo para mí, porque yo en general en el teatro siempre he sido como de compañía. Mm. Y claro, volver a un montaje de un teatro universitario con un montaje... em, digamos, un clásico contemporáneo de Don Egon, también muy, muy emocionante para mí, porque Don Egon hace 1000 años atrás quiso que yo trabajara en una obra de él y yo le dije que no, porque bueno, eh, ¿Y por qué porque dijiste que no? tenía otros proyectos, Ya. hacía otro tipo de teatro y todo, y en fin. Y también mi historia con la católica es totalmente distinta como ha Mm. sido la historia con la Universidad de Chile, que me ha llamado para montaje, que he podido actuar en ese teatro en oportunidades muy diferentes y muchas más veces que en el Teatro de la Católica. Mira. Pese a que yo me Claro, formé tú en la eres formada en la Católica, claro. Católica, sí. Entonces, bueno, yo ahora cuando me llamaron, yo todavía no tenía los resultados de salud, entonces, bueno, dije que no, y luego me volvieron a llamar y me dijeron, Paulina, di que sí, para empezar a echar a andar la máquina para que esto resulte. Y bueno, si no, si por razones de salud no podía hacerla, y ellos lo entendían y todo, y así dije que sí. Y en febrero me dieron el alta del cáncer, es decir, no tengo cáncer por ahora, tengo exámenes nuevamente en julio, pero Qué buena noticia que la súper celebramos y nos buena alegramos. noticia. Sí, Entonces fue maravilloso. súper bonito porque en todos, no sé, también de una manera muy extraña, Mm. estaba de vuelta ensayando teatro, además una obra absolutamente emblemática, como dices tú, porque además se da la coyuntura que el Teatro de la Finisterra está Sí. montando Flores de Papel, estrenan esta semana con la Cami, con el Felipe Cepeda, con la Camila Irán y Felipe Cepeda, que son además personas muy cercanas que yo quiero mucho, con Francisco Krebs. Y esa obra es esta misma obra, Sí. digamos, Los Invasores, pero en la intimidad, digamos, en el plano de un tú a tú, como Ujú. estamos hoy día, y no bueno, y la proyección que de este mismo conflicto, que es el conflicto de Don Egon, en lo social, que son los invasores. Y faltaría solamente una tercera obra que sería La Balsa de la Medusa, De ahí que es en el está. fondo el mismo conflicto, pero ya en un plano claramente existencial y onírico, que es desde donde, digamos, la oportunidad de hacer esta obra en estos tiempos, digamos. En estos tiempos celebrando sus 100 años del natalicio, entiendo, 100 además. años del natalicio de su natalicio y a 10 años de su fallecimiento. Sí, así que es súper Sí, simbólico y sí. además
súper recomendada, me tocó verla, está muy bien además interpretada y bueno, la vigencia de los clásicos, mientras hayan injusticia y tensiones, este tipo de textos y este tipo de reflexiones están tan vigentes por estos días, ¿no? Sí, y es una obra profundamente existencial que yo creo Sí. que nunca se ha mirado desde ese, que el conflicto de personas que se sienten, que creen en que nosotros no somos seres eh, parte de una sociedad totalmente individualista, Mm. somos responsables socialmente y existen las culpas, existen los miedos, pero por sobre todo existen las responsabilidades. Y yo creo que ese es el gran conflicto de Don Egon, porque además él estaba dividido, sin lugar a duda, entre dos mundos. Entre Fue su parte origen de eso, también. sin lugar a duda. Y ser parte del teatro también era un mundo raro, diferente, extraño, eh, con mucha desconfianza. eh, y yo creo que eso él lo plasmó muy bien en su dramaturgia. Mm. Y el verlo hoy día con la posibilidad de no tener tan claramente, tan marcadamente, em, digamos, porque siempre se ha montado esta obra de una manera muy pobres y ricos, ¿me entiendes? Como una tensión o una lucha de clases, ¿crees Una tú? lucha de clases también, pero verdaderamente si uno analiza la obra de Don Egon, el conflicto es interno, Mm, y es no verte en el otro, mm. pese a las grandes similitudes que se ven durante toda la obra entre los dos protagonistas, entre Meyer y el China, o lo que se va a dar sin lugar a duda en Flores de Papel, que es entre ella y el Merluza. Mm. En realidad es la incapacidad de nosotros de reconocernos en el otro y reconocernos en la diferencia y asumir que las brechas que existen en nuestro país hasta el día de hoy son responsabilidad de todos nosotros, no Mm. solamente en términos de, mm, digamos, de lo que cada uno puede hacer, sino que obviamente de lo que como colectivo podemos hacer para superar esa brecha y para hacer del país un país más justo y más equitativo. Sí, Paulina, tú decías, claro, también es una obra que habla del miedo, del no verse en el Sí, otro, de sí, es tener muy temor, terrible eso. Y pero la rabia y también. la Sí, rabia que ahí uno puede analizar cuán justificada está también por así ciertos es. temas que se exponen ahí, ¿no? Que es un grupo de personas que está en los márgenes, que tiene que estar prácticamente invisibilizada y que de alguna forma quiere enfrentar esta situación en la que están. Pero me llama la atención que tú dices, claro, estos son los temas que se trabajan, pero me quiero meter también en la cabeza de la actriz que no tiene miedo. Y tú dices, yo no tengo miedo, y lo has dicho varias veces, con todas las cosas, con tus experiencias personales. Y eso es súper relevante, significativo, inspirador. Sí, yo creo que para mí ha sido estar en esta obra, ha sido bien duro en el sentido que es enfrentarse a tanto resentimiento, tanta diferencia y al mismo tiempo encarnar, porque obviamente todos los demás personajes en torno a estas dos caras que tiene Meyer en el fondo, somos proyecciones de él mismo. Mm, Y claro, yo encarno de una manera muy cabal justamente el temor máximo, mm. el temor a perder todo, el despojo, digamos. Y yo creo que eso es muy, bueno, yo lo aprendí desde muy niña. Yo soy hija de una clase media ilustrada. Mis padres fueron primera generación que logró estudiar porque la educación era gratuita en la Universidad de Chile.
Y claro, fui hija de una frase que seguramente muchos la han escuchado, a lo mejor se van a acordar, pero en el fondo eh, es una generación de gente que quería prosperar, no para ser ricos, ¿m? Sino que para dejar atrás la pobreza. Y la pobreza, digo, en términos muy importantes, era igual, o sea, se veía igual que la riqueza, ¿me Mm. entiendes? Es decir, la pobreza era una esclavitud porque éramos esclavos de las Sí, necesidades, claro. pero era una clase media que veía en la riqueza la esclavitud por igual, ¿me Mm. entiendes? O sea, unos estaban atados a las necesidades y los otros estaban atados a el miedo a perder aquello que habían logrado. Y hoy puede Y ser la el deber verdad, ser, responder al sistema, o sea, creo que eso claro, sigue y la estando. verdad es que yo crecí en esa libertad Mm. y siento que hasta el día de hoy siempre he sido libre. Por eso, primero porque nunca he cambiado mi manera de vivir teniendo plata. En su momento ahorré siempre para poder tener en los momentos de las vacas flacas, porque Ujú. me crié en eso, muy ordenada en eso, y no acumular ni depender de grandes cosas porque era parte también de volver a ser esclavo de Sí, una vida que nunca quise tener. Entonces, es muy bonito eso, sí. y hoy día representarlo es terrible. O sea, em, lo que ocurre, digamos, el periplo de Pietà en Los Invasores es muy terrible. Mm. O sea, es realmente es de una angustia y de un pavor, además, por algo. Ella lo dice, ella representa desde la primera frase que ella dice, es entre comillas, cuando todo está tan bien, ella siente un miedo animal de esta sensación tan propia de Don Egon que él describía. Él tenía dos frases que eran increíbles. Él decía primero la fauna de los actores. O sea, nos veía como animales. No, éramos algo que él no lograba entender. ¿Ah? Esta cosa tan animal que teníamos. Y, y por el otro lado, él vivía hablando del equilibrio precario, que es desde donde él escribía. Y desde su gran perspectiva era el pavor Mm. a ese equilibrio que él sabía que era profundamente precario. Muy precario. Y que claro, y Entonces, que y representarlo hoy día es impresionante. O sea, yo he vuelto a tener las mandíbulas apretadas. ah, eh, y yo hace tanto tiempo que no estaba así, mm, pero se te traspasa eso. Muy terrible el periplo de ella en la obra, es brutal. ¿Ah? El hecho de mostrar que está ahí, pero que todo es una amenaza mm. y finalmente termina siendo todo un desastre. Entonces es horrendo. ¿Y cuánta gente vive así también hoy? Yo creo que Por Yo creo que prejuicios, mucha gente vive así. Y ahí puedo comprender el estrés de perder la pega, bueno, ¿para qué decir el pavor de los privilegios, mm, ¿no? De del sentirse parte de un estatus. estatus y en 2 segundos ya no ser. El comprender tu vida desde Mm. eso, o sea, a propósito de tantas veces o de la oportunidad que tuvimos de conversar, por ejemplo, Augusto, una persona que entre comillas tenía todo, estaba tan bien, tenía su facultad de todo y que en 2 segundos por una enfermedad
pierde todo eso, que es lo normal. Eso es parte de la vida, ¿me entiendes? Nosotros no siempre vamos a tener todas nuestras facultades, todas nuestras posibilidades. Entonces, comprender que la vida es un equilibrio precario, como diría Don Egon, y no vivir Sí. aterrorizado. Oye, es impresionante, es Paulina, pero impresionante. la eh, sabiduría, la reflexión que tú nos entregas, que es tan cautivadora, vuelvo a decirlo, inspiradora, siempre ha estado o la vida te la ha ido construyendo. yo creo que todos los seres humanos van, van madurando. Yo creo que hemos perdido tanto ese concepto. La vida, cada cosa que uno vive en la vida debiera irte enseñando, ¿me entiendes? Y encuentro que estamos en una sociedad tan, primero, individualista, Mm, que no reconoce que así como nosotros tenemos momentos tan power y Sí. wow, potente, y que nos sentimos la raja y que en realidad somos profundamente Mm. vulnerables. eh, Vamos a requerir de alguien siempre que en ese momento cuando uno dice, no doy más, no puedo más, usted no se acuerda que en realidad no vive solo, que hay muchas personas a nuestro alrededor que están viviendo a lo mejor exactamente lo Y en eso te mismo. inspiras tú, aparte de Sí, esa o sea, primero libertad. digo primero en eso, darte cuenta de eso, que somos frágiles, que no nos las sabemos todas, que las cosas no siempre salen bien, que Mm. las cosas Y salen que nadie mal. está a salvo de que eso pase de En alguna segundo forma. lugar, vivir vidas más sencillas, más Mm. simples, llenas de cositas que te hagan feliz, que son bastante sencillas. O sea, Mm. eh, por ejemplo, no el reconocimiento de los premios, de, ay, qué excelente tu trabajo, no, el que alguien te llame para trabajar, que quiera trabajar contigo, em, que, que lo que uno diga, por ejemplo, el hecho que yo cuando supe que habías ido a ver la obra, yo dije, ¿querrá entrevistarme todavía? Porque uno siempre es como inseguro. Pero no te lo puedo Y entonces creer, uno por el dice, no, contrario. mira qué fantástico que te quieran escuchar, que uno pueda decir cosas, especialmente de esta obra y de Don Egon. Pucha, qué maravilla. Em, que uno, por ejemplo, en mi caso, yo que estuve enferma, bastante cercana a pasar a otro plano, como se dice, que uno dice, oye, ¿vale la pena seguir en esto? Sí. ¿Estoy aportando? Sí. ¿Me entiendes? Porque si no, uno podría haber dicho, no, en realidad me debería haber muerto. ¿Para qué sigo en esta cuestión? ¿Me entendí? Entonces, la vida es bastante más sencilla Sí. y uno puede gozar de cosas. Y yo creo que eso evidentemente te lo va dando la vida en la medida que uno avanza, que Mm. uno va creciendo, ¿cachai? Pero escucharte, Paulina, de alguna forma siempre invita a esa reflexión, a ese replantearse. Eres muy eh, clara en plantear lo evidente que de repente se nos va diluyendo, de esas cosas sencillas, de ese día a día, de no tal vez los grandes reconocimientos como tú lo expones, pero hay también momentos en los que imagino que uno dice, chuta, pero me ha tocado tan duro, o sea, como que ya como que bájenme un rato porque pasa lo de Augusto, bueno, está todo este como duelo que tú haces también como colectivo a través de la memoria infinita, que fue muy bonito, muy significativo, pero también está tu proceso interno, tu día a día, viene lo de tu enfermedad, entonces tu fortaleza, tu valentía, tu convicción es algo que inspira, que Que motiva. yo no tengo eso. Yo, ¿No lo que la sientes gente así? dice eso, pero es que mira, yo, por ejemplo, el tema de la enfermedad, primero no siento que haya tenido ni una valentía, ni un propósito, o sea, yo lo encontré lo más
natural del mundo, Claro, primero. Segundo, dije, mira, frente a esto, no me queda más que entregarme. O sea, confiar plenamente en lo que vaya a resultar. Si me tengo que morir, me tengo que morir. Si me sano, fantástico, pero tú sabes que ahora nadie se muere, o sea, Pero fue es una siempre cuestión así. impactante. Es que yo me tomo más que siempre así. Desde el momento que, por ejemplo, te dan a conocer la noticia, en el Pucha, tratamiento. obviamente que cuando te dan a Sí. conocer la noticia, o sea, al día siguiente de conmemorar el año de fallecido de Augusto, me dan la noticia que tengo cáncer. O sea, obviamente que me metí adentro del auto, cerré las puertas, cerré las ventanas y lloré como cabra chica diciendo, pero ¿qué es esto? Mm. Pero obviamente, frente a eso, después que tú lloras, que además era verano, así que, o sea, no sé, pero hacía calor, cagada de calor después de haber llorado, gritado, en fin, tú dices, bueno, me voy a mi casa a llorar el resto del día, o que tenía un almuerzo con una amiga y en la noche tenía un encuentro con gente de teatro que no veía hace mucho tiempo. Decidí lo otro. Y encuentro que decido sanamente, Mm. porque el irse a llorar, que ya lo había hecho, ya había transpirado lo suficiente, La catarsis del claro, la momento, catarsis, el claro. sacar, pucha, qué bueno contar con amigos y poder decir, "Juan, tengo cáncer". Esta weá es como de broma, me Claro. estás hueveando. Pero también el compartirlo con alguien, el darte cuenta que estas son cosas que efectivamente pasan. Eh, yo la verdad es que creo que las cosas que he vivido en mi vida las he vivido de una manera natural. Felizmente no me ha tocado nada que sea intempestivo, Mm. algo que, no sé, un accidente, algo que cueste mucho comprender. Para mí, tanto la enfermedad como la muerte han sido procesos muy naturales en mi vida y que los conozco desde muy joven. Entonces, eh, claro, no sé, de una manera muy natural, Mm. los voy aceptando. Son parte de mi recorrido de vida. Sí, Y sí Paulina. tengo algo desde chica que no siento que el pasado esté como atrás mío, Mm. ¿me entiendes? Siento que mi pasado es como una línea, así como una horizontal Ajá. que me acompaña, entonces como que me Claro, constituye. como que lo vas sumando en el Claro, camino. entonces, y siento que eso se ha ido reflejando en un sentido de que aquilato las Mm. cosas. No es como que las cosas me pasan y como que se me olvidan, sino que que las cosas van Te van quedando. Es construyendo como que la también. gente me va a ver en tu podcast. Y es una actriz en donde claramente los años, como me decía un taxista una vez, me dijo, oiga, ¿es usted? Me dijo. Y yo así como, ¿Qué sí, me va a bueno, querer decir después de supongo eso? que Dijiste soy, tú. oye, pero qué manera de venirse los años Y te encima. dijo eso. Me dijo, pero por favor. Dime que te Entonces yo bajaste le del dije, taxi inmediato. imagínate, yo cagada de la risa, o sea, Obvio. ya era como con hipo de la risa. Le dije, pero señor, ¿qué culpa tengo yo que usted De me conozca desde los 20 Claro. años? Y entonces, guajaja, muerta, me dijo, ay, perdón, lo ofendí. No, o sea, No, y además la olvídese. espontaneidad y naturalidad, pero Pero claro, la sonrisa tuya y el efectivamente a humor. mí la vida ha pasado por Mm. encima mío y definitivamente me ha aplastado en varias ocasiones. Pero lo que digo es, hoy día me encontré con un amigo que nos juntamos, tuvimos una reunión porque quería trabajar conmigo. Y bueno, fue muy bonito porque me decía, pero Paulina, métete al gimnasio.
ahora recupérate. Y yo, gracias, amigo. ¿Qué es lo que me habrá querido decir? Pero claro, efectivamente, sí, yo siento que la vida no pasa por mí. La vida se queda en Se mí. queda y te va Y me va construyendo. construyendo. Pero todo, Pero claro, efectivamente no soy una persona. Porque me manejo con las emociones. O y ese sea, manejo de las sí, emociones también sí. está súper vinculado a tu oficio, a tu profesión, a tu estudio. Exacto, Entonces, exacto. que el arte, que la expresión Sí, artística, que el teatro sea la manera de sí. seguir levantándote por las cosas que te han pasado, pero también em, conectarte con esas emociones, yo creo que te da una posibilidad que es bien maravillosa y tú misma la explayas acá cuando dices lo que Sí, significa que te hayan llamado a esta obra, sí, pero yo estar creo, por trabajando este ejemplo, yo texto. creo que el manejo o sea, equilibrar las emociones, regularlas para poder vivir mejor, creo que eso no es privativo de los artistas, ¿ya? Yo Alguna creo que ventaja nos llevan, creo yo. yo creo que es una capacidad que tenemos todos y que es necesario ir adiestrándola, Que hay que especialmente en trabajarla. la gente joven. Sí. Y creo que los artistas, yo creo que muchas veces sufrimos más porque experimentamos cosas que, entre comillas, no tendríamos por qué experimentar. Por ejemplo, lo que yo estoy pasando con la obra de Don Egon. Eso es un sufrimiento 4 días a la semana, durante muchas horas. em, y bueno, llevamos a lo menos 2 meses ensayando. Entonces, eso en realidad no, la gente no necesita atravesar por eso. Pero sí creo que Mm. estamos muy lejos hoy día como sociedad de poder experimentar las emociones de una manera sana que nos contribuya a tener un mejor vivir. Sí, un sistema que busca más bien anularlas, el solo Exacto, responder, entonces no exacto, es fácil, no es difícil. exacto. Y por lo mismo también hoy tenemos que justificar o resaltar las expresiones artísticas, resaltar cuál es su finalidad y que también eso yo encuentro que es bien devastador para una sociedad, para una humanidad, porque estamos en el resultado, en lo concreto, en el número, en la data, que es un poco el debate que está presente a partir de los recortes. Entonces, ¿cómo también analiza? Y te lo pregunto como ex ministra también y como una autoridad que construiste una infraestructura y que también buscaste que se generaran políticas públicas desde el audiovisual, desde el teatro, y que hoy como con bastante como soltura e incluso yo diría como con falta de conocimiento de lo que implica en una sociedad, lo que significa también para la educación, para un país, se esté simplemente recortando, sin mayor análisis, solamente se tiende a pensar que esto es una cosa más de ideología. Yo creo que hay un desafío muy grande, y lo digo porque nosotros tuvimos el gran desafío de hacer carne, o sea, de cristalizar eh, lo importante que era que la cultura fuera fuera una tarea pública. ¿Me entiendes? O sea, que en el fondo el desarrollo, no solamente de las artes, la consolidación de las industrias culturales, pero fundamentalmente el acceso de la ciudadanía a la creación y para qué decir lo que significaba la educación artística, eh, mm, más allá de eso, todo lo que significa el acervo, es decir, Mm. lo que genera el arte, cómo eso se transforma en cultura porque atraviesa a la gente y eso termina siendo parte de la memoria de cada uno de nosotros. Ese desafío que nosotros tuvimos, yo creo y que tenía muy claro como base, ¿no es cierto?, generar las condiciones mínimas para que el arte se pudiera desarrollar. Yo creo que en un momento, sin lugar a duda, también empezamos a perder el vínculo con la población.
No puede ser que el arte crezca y se desarrolle y nuestra sociedad no lo haga a la par con el arte. Y yo creo que nosotros ahí tenemos un desafío muy grande que en estos tiempos de dureza, cuando no se entiende para qué existe el arte, es el momento en donde más se tiene que ver. ¿Y ¿Ah? por qué se perdió esa conexión, crees Yo creo tú? que, bueno, primero porque siempre ha habido una distorsión muy grande entre el Ministerio de las Culturas no es para los artistas. ¿Ah? La gente sigue pensando que el Ministerio de la Cultura es para los artistas. Y no es así. Es para que los artistas tengan las condiciones mínimas para poder desarrollar su arte y que eso permita que eso cale en la sociedad. Y por eso que nuestro gran foco primero, digamos, fue la construcción de una política pública de Estado, que cada gobierno tuviera su énfasis, pero lo más importante era el desarrollo de infraestructura Sí, cultural, de como los dices tú, teatros, que permitiera no solamente la creación local, sino que el diálogo entre la creación espacios de local, convergencia lo que ocurraran regional, lo cosas. nacional, y que además el arte circulara, ¿no es cierto? Y todos los desafíos que habían para justamente que la gente sintiera que esos Mm. espacios son parte, la mejor casa del barrio, Sí, les ¿ya? pertenece, es de ellos. Exactamente. Entonces, yo hice mi tarea y luego me convertí en ciudadano tal cual como... Pero no sé, yo por ejemplo vi cosas que me llamaban la atención, por ejemplo, el no compromiso de los gobiernos regionales con la infraestructura cultural, ya sea regional, provincial o comunal, que es clave para el desarrollo del Mm. territorio, que eran los énfasis fundamentales de la política pública en términos de manera de visión de descentralización de la creación artística y sin lugar a duda del acceso de la población a distintas manifestaciones a lo largo del país. Me llamó mucho la atención saber que desde el nivel central se pasaba plata a los gobiernos regionales para eso. Yo francamente eso en términos de materia Mm. de política pública, francamente no lo entiendo, no sé en qué momento pasó eso. Em, y bueno, proyectos como los que, el famoso, no me acuerdo cómo se llamaba, la cosa está, el cheque, o no sé, no sé cómo se llamaba El pase el cultural. pase cultural. Eso fue un proyecto que yo lo recuerdo que era un proyecto que presentó Velasco en el primer gobierno de la presidenta y nosotros le dijimos que el país no estaba preparado para eso, no había la red, te estoy hablando hace 15, imagínate, y hasta donde supe, ese proyecto tampoco tuvo buenos resultados. Mm. Entonces, yo no sé si habrán cortado esos dos programas, no lo sé, yo Están desconozco dentro de lo la que, evaluación y algunos ya, son partes de... pero muy mal evaluado. Entonces, si Entonces, te leo a bien... mí, yo sinceramente, yo creo que, primero, no deberíamos, porque este era un proceso Mm. de ir ampliando, o sea, digamos, ganando en términos de la inversión pública en estas materias, pero creo que hay cuestiones que, como en todas partes, hay que evaluar y ver si funcionan o no funcionan. Yo editorialmente, ambos, solamente esos dos, que son las cosas que yo me he enterado, Ujú. en términos de criterio, estoy absolutamente en desacuerdo que hubiesen sido parte de políticas culturales. Mm. Digo, desde la perspectiva de lo que nosotros siempre vimos en términos de descentralización y además no entender la cultura como un consumo, como alguien Sí. que pone plata para... o sea, francamente es como... Pero yo Como como una forma del Vivi, yo acceso de estuve en alguna el manera. limbo, ¿ya? Sí. Tú tienes que entender esto. A mí me da mucha lata hablar como de estas materias. Siempre me preguntan y pucha, yo trato de no hablar. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano, Pero estuve está tu durante 10 años visión, cuidando a mi sí. marido, de los gobiernos. Tú sabes que en materia política para Mm. nosotros fue muy ingrato. O sea,
Nosotros fuimos parte del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Emblemáticamente fue en el gobierno de Lagos que se crea la Ujú. institucionalidad Sí. cultural. eh, la visión de eso en términos de, yo nunca más fui llamada, o sea, ni he participado, no he estado Ni de en mesa, no, comité, ¿me ni de entiendes? nada. No he estado como En ese en día a el día, en ese relato. hacer o en Y esa... claro, me cuentan esto y yo me quedo como helada y digo, ¿what? Pero como te digo, estoy totalmente fuera, nunca he tenido el espacio para poder debatir este tipo de Pero sin iniciativa. duda que tu trayectoria, tu experiencia, Y esos 4 años y sí, también el ser artista. pero esto fue, como te digo, también en términos políticos, Mm. nosotros fuimos totalmente relegados. O sea, se acaba la concertación, viene el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, luego viene el segundo Sí. gobierno, pero es la nueva mayoría, nosotros quedamos totalmente fuera del proceso, de todo proceso, y luego viene segundo gobierno de Piñera, te estoy hablando de que a mí me siguen preguntando como ministra de Cultura, pero después vino otro gobierno que yo lo he dicho públicamente, fue un gobierno que dijo 30 pesos, 30 años. Mm. Y yo la verdad, yo cuando escuché esa frase, yo dije, se acabó mi mundo, mi vida política. O sea, ya no es tú estás a la vera del camino, sino que te pegan una patada en la raja. O sea, como ¿me entiendes? Es muy impactante eso, porque yo ¿Te no, dolió? pero por supuesto, si lo que hoy día hay en el país, sin lugar a dudas, es parte de lo que construimos todo, y especialmente la construcción de la institucionalidad cultural, además una institucionalidad participativa, era con gente a lo largo de todo el país, representantes de distintas áreas, que se transforma en un ministerio Mm. y que nadie conmemora, no sé, esto fue creado en el 2004, estamos hablando de 22 años de existencia, no celebran desde que es ministerio, o sea, es para gente del mundo de la cultura, eh, lo digo porque claramente para el mundo político así son las cosas, pero la cultura no es así. La cultura siempre viene de algo que construyó Ujú. alguien y uno honra a ese alguien justamente para poder hacer lo que le corresponde hacer y para dejar la posta Ya, tú al dices que ahí viene se perdió después. algo en tratar de además que cada O sea, administración viniera con un nuevo relato, yo con una nueva encuentro, intención. yo encuentro que hay muchas cosas que hemos perdido y creo que uno de los grandes focos que hemos perdido, sin lugar a dudas, es la cultura. O sea, el Ministerio de Cultura debiera hacerse cargo de los adultos mayores, de los jóvenes, de las nuevas tecnologías. O sea, son desafíos Mm. que tiene nuestra sociedad De la en creatividad, de la materia inteligencia artificial. cultural. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no puede ser que nosotros sigamos entendiendo que, que el Ministerio de Cultura o la institucionalidad cultural es para los artistas, ¿me entiendes? Entonces, Es para Paulina, los creadores. Los creadores son parte fundamental y sustantiva del acervo, de lo que se sí, crea, de la lectura, pero en beneficio o para para beneficiar la el sociedad, claro. desarrollo social y cultural de un Claro. Y país, por lo ¿me mismo para la entiendes? democracia, para una mayor Para convivencia, el para una mayor diálogo, empatía. mira las cosas. ¿Por qué el Ministerio de Cultura no está metido en el diálogo con los pueblos originarios? En el diálogo para preservar y enriquecer nuestra democracia, nuestros espacios de En la seguridad. conversación, de debate, de etcétera, Mm. etcétera, de seguridad, de trato, de buen trato Sí. en las
calles, en nuestros espacios? ¿Por qué no estamos en la convivencia en los colegios? ¿Por qué no somos pieza fundamental para que los chicos se expresen? El arte son simplemente lenguajes fundamentales que la gente joven debiera estar utilizando en vez de tomar piedras o bombas molotov para expresarse. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, O sea, creo que en eso no pueden haber recortes. ¿Me entiendes? O sea, claro. si tú me preguntas por algo, eso sí es Porque es vital. esencialmente ¿Y por qué humano. nosotros no estamos trabajando en convivencia? Piensa en nuestro país, existen políticas públicas para adultos mayores y para jóvenes solamente en la vulnerabilidad, en la Ujú. pobreza, en las dificultades, en la enfermedad, en las drogas, solamente cuando hay problemas, cuando en el ministerio completo debiera estar abocado a espacios de diálogo, de expresión, de Absolutamente. elaboración de ese pensamiento Mm. en creación, Y expandirlo. estar en la... Yo hace poco estuve en una universidad, en la Universidad Central, y le decía, yo no puedo creer cómo. Estamos en una universidad, los chicos están todos con Con el celular. celular, tienen un parque, que es el Parque Almagro. Ujú. Imagínate una universidad se hiciera cargo solamente con gente joven de un espacio público como el Parque Almagro. La universidad de tener rejas, horarios, de no sé qué, pero hacer huertos, jardines. O sea, imagínate Que la está en el gente origen del joven. sentido de las universidades también, si siempre fueron El espacios espacio precisamente donde todo público, convivía y se el espacio expresaba. público, Sí. lo deteriorado que está, y está deteriorado en nuestra Sí. convivencia. Fíjate que en la misma en otra universidad, en la Universidad Academia, estuve conversando con jóvenes. Y entonces le decía, y lleno rayado, y un chico me levanta la mano y me dice, ¿por qué tienes tanto problema con los rayados? Me dice. Entonces yo le dije, tengo muchos problemas, le dije yo. Porque un rayado, que no es una pintura, Claro, ni no es es un un arte, que no es un mural. mural, ni un graffiti, nada, ¿me entendías? Es una marca, o sea, es una marca personal, Mm. particular, privada, que invade, o sea, que vulnera un espacio que es de todos. ¿Cachai? Es de todos nosotros. Ahora, muchos van a decir porque tal vez lo otro ya no está presente, entonces la única manera tal ¿Por vez de como qué? Los espacios están de sucios, expresar. y digo Mm. sucios, que no recogemos los papeles de las calles, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no nos queremos, no nos cuidamos, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, O sí. sea, y eso es nuestra cultura. Mm. Es como nosotros nos expresamos en los espacios que compartimos de manera colectiva. Y bueno, digo, quiero expresar eso, que no, obviamente que no estoy de acuerdo con que reduzcan la plata, pero, pero pongamos Pero hay algo foco. anterior, sientes tú, Pero que ya pongamos se... foco en cosas pucha, que son importantes, y que siento que el mundo del arte, que los creadores podemos contribuir de manera fundamental, y que estamos haciendo muy poquito. Sí, pero por lo mismo entiendo y me parece muy interesante que expongas ese punto y que se incorpore también a todo este debate y discusión. Pero ¿no consideras que tal vez es mucho más triste que hoy, dado este contexto, como que en el fondo sea todavía más incomprensible que estemos en una discusión tan estéril, tan polarizada, donde Es que esto se tenemos termina transformando en si fue una encerrona o no, si efectivamente no, porque aquí el que problema es que siempre esto ha estado cooptado por un cierto sector político. O sea, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a tener un debate con altura de miras? ¿Cómo vamos Bueno, a...? tenemos que tener un debate por lo mismo, porque el diálogo está deteriorado, porque
porque todo se ha puesto en bandos. Y la verdad es que la cultura nunca ha sido así. Nosotros no tenemos esa manera, por lo menos, te lo digo hasta donde yo no funcionamos así. Entonces no entiendo por qué se está dando esta realidad de posturas que no dialogan. O sea, eso me parece absolutamente inaceptable dentro del mundo de la cultura. ¿Me entiendes? Yo nunca, em, no, me parece doloroso que estemos con este nivel de incomunicación. Creo que ¿Y nos ves hace un salida? daño, sin lugar a dudas, pues si no, pero es que no es así. Nosotros hasta en los peores momentos. Es que eh, siento que aquí esto al final es como la obra de la yo que siento estábamos que, yo iniciando siento la que palabra, estamos, como la yo siento que desconfianza. estamos en un nivel de precarización de nuestra convivencia social que yo me resigno, o sea, yo no me resigno a ser parte de eso, ¿me entiendes? No quiero A estar, entregarlo como algo que no ya quiero está. estar, sí, y no quiero que lo que yo diga se utilice para ponerme a un lado o al otro, ¿me entiendes? O sea, creo que estamos siendo em, creo que estamos siendo utilizados por ese Sí, maniqueísmo, ¿me entiendes? totalmente. Como de Y se hace ponernos de funcional un a esa lado o del polarización. otro. Y eso a alguien le está sirviendo Claro. mucho, ¿me entiendes? Y yo no me considero así. Siento, por ejemplo, que, mira, por ejemplo, me han pasado cosas tan extrañas como, así como me sentí absolutamente... em, eh, con esa frase 30 pesos, 30 años, me sentía absolutamente ya eh, des- despojada de mi propia historia, ¿me entiendes? De reconocimiento de mi propia historia, desde dirigente sindical, pasando a representar a las artes que no constituían industria, crear esa institucionalidad y finalmente hacerme cargo después de eso. En fin, por ejemplo, me llamó para ser parte del directorio del Teatro Municipal, que para mí fue un dolor muy grande porque nosotros, tú sabes que nuestra cabeza de serie en términos de infraestructura cultural era el Teatro Gabriela Mistral, ¿no El es GAM. cierto? El GAM y el Centro Cultural de Valparaíso, el Ujú. Parque Cultural de Valparaíso, como cabeza de series, uno a nivel nacional y el otro a nivel Regional. regional. Tú sabes que increíblemente en Valparaíso se logró desarrollar y participé además del concurso, uno de los más grandes concursos del MOP en esa época, tanto el GAM como y se logra hacer el Parque Cultural de Ujú. Valparaíso, que es una infraestructura que no solamente es artística, sino que es parte de la infraestructura del De la puerto, que región, de la además que ciudad, claro. cuesta, en fin. Bueno, del GAM, yo que soñaba alguna vez haber sido parte de ese directorio, me llaman al teatro municipal. O sea, la infraestructura que yo siempre me imaginé, Ujú. el relevo que iba a ser en términos de otro tipo de visión, un centro cultural que tenía un escenario para la danza, un escenario para la música, el gran teatro de contemporáneo, todo un edificio lleno de salas de ensayo donde la gente iba a poder participar de la creación artística, o sea, no solamente ver el resultado, sino que ver los procesos. Em, y la biblioteca artística Ujú. del país, eso era el proyecto original además Y bueno, me llaman al Teatro Municipal, me convocó la alcaldesa
de Santiago, y obviamente cuando ella no salió elegida, obviamente yo puse mi cargo a Ujú. disposición y fue muy, muy emocionante para mí, sinceramente, eh, que el nuevo alcalde, que no tiene nada que ver con Irací, de hecho, ellos pelean permanentemente, tú lo has visto, con Sí. demanda, que él me pidió continuar en el directorio. Y a mí eso realmente me emociona. O sea, yo digo, em, creo que ese es el rol de una persona que ha trabajado eh, desde lo público en Ujú. cultura en nuestro país. Y que creyó en un proyecto de una política de Estado en estas materias, que no quita que haya énfasis de los distintos gobiernos, pero que tenemos un foco fundamental, que es trabajar por el arte y la cultura en nuestro país. Eso no tiene bandos, ¿me entiendes? Sí. No se reduce a miradas. Y yo entendí que tanto Iracy Hasler, que uno podría ponerlo en un polo, ¿no es cierto? Y tanto don Mario Desbordes, la señora Iracy Hasler y don Mario Desbordes, o doña Iracy Hasler y don Mario Desbordes, están pensando en el Teatro Municipal de Santiago. Y entender En que hay los una política que 70 años trasciende. de la orquesta sinfónica de ese lugar, Mm. el único espacio que tiene elencos estables de todo un De país, ¿me formación. entiendes o no? Sí. Y que creen que yo, una personita, Pero ¿sabes qué, Paulina? Que te emocione. contribuye y además represente, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Eso para mí es Con eso te mínimamente, quedas, que es y destacable. yo por eso creo que es posible Sí. y que no tienen por qué reducirme, porque creo que políticamente fui muy correcta. Claro, O y sea, todo yo puse mi cargo a Sí. disposición, es una representación política y comprendo que ese cargo es político. Además, Paulina, ¿Me todos saben entiendes? desde dónde tú vienes, saben tu posición, saben también del Sí, rol y lo que hiciste también en ese primer gobierno de pero Michelle eso es un Bachelet. respeto. Claro, ¿Me y ese entiendes? respeto que te emocione, que me parece algo muy importante, que además lo puedas compartir acá, pero es algo que debiese ser mucho más natural, que debiese estar mucho más presente porque es tu trayectoria, es tu recorrido, y que más allá de las Sí, pero posiciones. no debiera ser en una persona, debiera Debiera ser ser en el transversal. mundo de la Claro. cultura. Y por eso que no debiera haber tanto, a propósito de los invasores, tanto miedo, Mm. tanto recelo, con gente que sí, somos diferentes, sin lugar a dudas somos diferentes. Y qué maravilla que seamos diferentes. Mm. Qué maravilla, ¿me entiendes? Porque eso yo lo recuerdo desde la primera vez, como por ejemplo haber trabajado con Drina Rendich en el primer Consejo del Arte y la Cultura. O sea, personas que me merecen mucho respeto, porque al igual que yo, pensando a lo mejor totalmente distinto, Ujú. encontramos muchas cosas en común y que sin lugar a dudas fueron un regalo para este país. ¿Me entiendes lo que Mm. quiero decir? Entonces, Sí. no entiendo estas trincheras, estas visiones, porque sin esas distintas visiones no hubiésemos levantado lo que en su Mm. momento soñó Camilo Mori, que fue el de la idea Del de teatro. tener un ministerio de cultura, que nosotros tomamos la posta y convencimos a don Ricardo Lago, y don Ricardo Lago creyó en nosotros, y esa voluntad
esa voluntad, ese deseo, es el que es carne hoy, ¿me entiendes? Y esa carne y esa manifestación y expresión de un ministerio, de una institucionalidad, de teatros regionales, donde tú lo explicas y dices lo impulsaron como una Nacionales, política regionales, comunales, provinciales, todo. comunales. Pero, por ejemplo, hoy también ese elefante blanco que puede terminar Pero es transformándose que, el mira, GAM decir eso ya a tiene una a mí me carga. duele mucho, Pero, porque nosotros partimos el día que se quemó el GAM, ujú, ¿cachai? Por ejemplo, ahora todo el mundo, ay, haciendo escándalo, ¿cómo? ¿Cómo no terminan este teatro? Perdón, nosotros el año 2010, ese proyecto estaba financiado y estaba hecho o sea, estaba todo hecho. ujú. Obviamente vino el terremoto y sin lugar a dudas, el terremoto del 2010 hubo otras prioridades, pero por favor, han pasado 15 años. 16 Sí, 16. años. Entonces no digan ahora que esto pero ¿cómo? ¿No van a construir el GAM? Por favor, no se construyó en el primer gobierno Pero por lo menos estaba esa intención de lo público-privado, de los recursos, por lo menos había un proyecto y ahora bueno, sí, hasta la multa entiendo que es bueno, mucho más que lo que ¿y por significa qué seguir cuando lo avanzando en hicieron? eso. ¿Cuándo lo hicieron? Bueno, yo por eso te digo, Mm. en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, evidentemente habían otras prioridades, pero después vino el gobierno de la presidenta Bachelet. Después vino otro gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí. Después vino otro gobierno y estaba todo listo. Yo lo encuentro un poco, de nuevo, nos ponemos Mm. en posiciones maniqueístas, oportunistas, que lo único que hacen es ponernos en dos polos cuando tenemos responsabilidades absolutamente compartidas, a mi juicio. Así lo Hablamos, veo yo, porque ese centro cultural debió haber sido ya, una si tú crees que hay una prioridad falta de voluntad hace que viene mucho, desde por antes de no supuesto, haber tomado por la decisión de supuesto, mayor convicción de haberlo por impulsado. supuesto, por supuesto. Pero hubo otras decisiones, hubo otras prioridades, y bueno, cada gobierno tiene las suyas, pero no nos pongamos como, ah, ¿Tú sientes que hay ahí solamente ya no me como... hagas decir cosas que ya están claras, porque ya las dije, ya las dije, ya las dije. Y de nuevo, frente a ese Mm, tipo que yo sé es tu pega, tú haces las preguntas para tener la respuesta, no, yo creo yo que... creo que eso es lo que nos pasa. Nos ponen en situaciones de, de enfrentamiento frente a cosas que se Claro, tú podrían haber dices conversado la bastante cuña, el antes, viral y claro, que... pues claro. Y yo ya lo he dicho en otras partes. Bueno, pero por el contrario que tenemos un espacio donde queremos esa conversación de largo Claro, aliento, sí. de reflexión. Sí, Paulina, sí, esa es la intención y de escuchar Bueno, también, porque mira, el Daniel Alcaíno la semana pasada hablaba de la memoria, que es algo que se nos olvida y es precisamente lo que tú estás haciendo, hacer una recapitulación de las cosas que han sucedido anteriormente y que nos llevan tal vez a entramparnos o a estar mirando este debate solo desde una cierta lógica, sí, cuando hay muchas yo otras creo que cosas así es. anteriores. Yo creo que así es. Yo creo que así es. Sí, yo creo que así es. Y, por ejemplo, hablamos de cosas hoy terribles, lo que le hicieron y las cosas que yo pasé siendo ministra. ¿Para qué nos vamos a acordar de cosas dolorosas hechas por nuestra propia gente? Así que digo, por eso te digo, acá te doy un ejemplo de cosas que, ay, es como ya la contingencia, porque ustedes viven pero en realidad no es nada, no es nada. Si nosotros realmente estamos preocupados por la cultura y por el arte en nuestro país, yo creo que es fundamental estar pensando en los jóvenes, estar pensando en las
personas de tercera edad, como te decía, estar pensando en cómo podemos contribuir en un mejor diálogo en nuestro país, en el resguardo de la democracia, en poder contribuir a la educación pública en nuestro país. Creo que tenemos desafíos muy serios en donde estamos cumpliendo un rol mínimo y creo que es parte de la tarea pública que tiene la cultura en nuestro país, Y sin tam- lugar a dudas. Totalmente. Y por eso Pueblos originarios, en fin. tu voz, tu experiencia, tu trayectoria también es algo que nos gusta destacar, que tengas el espacio, que aquí pueda resonar porque contribuye. Y eso es fundamental Ojalá para que así sea, que que así sea. esto sea y se ponga en valor como tú lo has hecho también en esta conversación. Ha sido un gusto, un placer. Y Gracias. vayan por favor a ver esta tremenda obra donde estás por Sí, estos días. ¿Hasta cuándo están? desde el miércoles, o sea, todas las semanas o sea, lo que Miércoles queda a de sábado. junio, de miércoles a sábado a las 19:30 horas en el Teatro Nacional, Sala Antonio Varas, el Banco Estado, a un costado de la Moneda. Y una muy buena noticia, hemos tenido muy buenos resultados de público la Yo primera fui el semana. sábado llenísimo. Y tenemos extensión de Muy bien. temporada, una semana más, la primera semana de julio, pero no se dejen estar, vayan a verla, un clásico del teatro chileno y lo más importante, lectura recomendada para la enseñanza media. Y qué cosa más maravillosa que leer una obra, luego verla Sí. o ver la obra y luego leer la obra. Es una maravilla que no se pueden perder, especialmente la gente joven. La gente joven, y lo extendemos a todos porque además te vas en el metro, te bajas, Sí, día al sábado, lado, funciona camina. perfecto, se genera una conversación posterior, es un clásico y por mí que estuviera de forma permanente todo el ¿No es año, cierto? como ocurre Así en era- otras ciudades del así mundo. eran los teatros Así era antes. universitarios. Y ojalá eso vuelva a ocurrir también Yo en nuestro alcancé, país. imagínate lo vieja que estoy, yo alcancé a tener funciones durante todo un año de martes a domingo. Bueno, otro Se tema que descansaba podemos solo sumar, los lunes. que podemos sumar que tampoco está hoy presente y pucha que contribuiría a todo este debate y discusión respecto a lo relevante que es la cultura en nuestro país. Paulina, Y en lo que puede contribuir, que es lo más importante. sin duda. Muchas gracias, un Gracias a placer, un honor ti. que hayas estado con nosotros. Gracias, compañera. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos encanta que este sea el espacio para reflexionar y también para pensar el presente. Nos vemos como siempre la próxima semana. Que estén muy bien. El estado del arte fue presentado por Movie y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.